de un historiador se ha llevado las manos a la cabeza, más de un entusiasta por el vestuario, que yo no les quito razón, pero he de decir que en cuanto a la narrativa de la Odisea, amigas míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de Liberty Peace y de mitología. Bueno, sección mitología, aunque esto se podría considerar también sección pelis, porque vamos a hacer un análisis mitológico. No tiene nada que ver con Destripando la Historia, que normalmente hago los análisis mitológicos ahí, sino más bien del tráiler que han sacado de la película de la Odisea. Sí, esta vez sí vamos a hacer un análisis mitológico, así que sin enrollarme más como una persona, vamos a ver qué nos ha mostrado Christopher Nolan esta vez, porque esta vez sí me ha mostrado cosas. Sí, hablamos de Christopher Nolan, un director que lleva al público a los extremos, al extremo de te amo, te adoro, eres el gran maestro de la historia del cine, o eres un pretencioso, un pomposo y haces unas películas que no entiende nadie. Yo estoy en un punto medio tirando a me gusta, porque todavía no me olvido de Tenet. Y es verdad de que sacó un teaser en su momento, no llegué a hacer análisis 1, porque no me coordiné con el tiempo y tampoco se mostró gran cosa como para decir no vale la pena, pero esta vez sí se ha sacado cosas, ha habido escenas. Creo que más de un historiador se ha llevado las manos a la cabeza, más de un entusiasta por el vestuario, que yo no les quito razón, pero he de decir que en cuanto a la narrativa de la Odisea, a lo que va a adaptar fielmente o no, a lo mejor no va a ser un desastre tan grande. Y me voy a ir explicando mejor, pero antes, un contexto general del libro. Que, por cierto, lo tengo aquí, o sea, lo tengo leído. No descarto del todo volver a leerlo una o dos semanas antes de que se estrene la película, pero vayamos al meollo. Tenemos aquí la historia de la Odisea, escrito por un hombre que se llama Homero. Y digo un hombre que se llama Homero porque existe la teoría de que a lo mejor Homero es como cuando se dice esta obra fue escrita de forma anónima o fue escrita por varias manos. Y a juzgar por un poco la estructura de la obra, no lo descarto del todo. Pero en cualquier caso, tenemos aquí la Odisea, que data del siglo 7 a.C. y está compuesto por 24 cantos que se pueden dividir en 3 bloques. Uno serían los 4 primeros cantos que hablan de la telemaquia, que corresponde a la historia de Telémaco intentando buscar respuestas a su padre. Se ve en el tráiler. Luego tenemos los cantos del 5 al 17 que habla de el regreso de Odiseo, la historia de Odiseo en este tiempo que estuvo fuera de Ítaca. También se ve en el tráiler. Y luego los cantos del 18 al 24 que es la venganza de Ítaca, cuando Odiseo llega a su casa y ve todo el percal que se ha armado con el tema de su mujer y sus pretendientes. Y eso también se ve. La cuestión es que al menos mínimo una escena por bloque se ha visto en este tráiler. Pero no es lo único que ha hecho que yo le dé un voto de confianza a Christopher Nolan. Sigo con algunas dudas, pero a lo mejor soy un poco más optimista que hace un par de meses. Que a lo mejor básicamente lo del realismo no es realismo mitológico, sino más bien lo típico de Christopher Nolan de no voy a utilizar CGI para poder hacer mi película. Y mucho menos IA, evidentemente. Eso a Nolan le pega bastante, pero vayamos al trailer en sí. Los 2 primeros frames vemos primero a un hombre varado en el mar en una tabla al estilo Titanic pero con más olas, para después ver a alguien arrastrando cosas en la orilla con restos de barco. Evidentemente ese es Odiseo, protagonizado por Matt Damon. Esto hace alusión a la parte en la que Odiseo va a perder a sus hombres a manos de Zeus porque, os lo aviso, hubo un momento en el que la tripulación y Odiseo cogen las ofrendas del dios Helios y los sacrifican. Eran cabras. Zeus se cabrea por esto, manda un rayo que acaba con todo lo que queda de tripulación en este punto y solo se queda Odiseo varado en una isla llamada Ogygia,
que está habitado por la ninfa Calypso, que lo va a protagonizar Charlize Theron. Es decir, de que yo pensaba que Charlize Theron iba a interpretar a Circe, otro personaje bastante relevante. Lo cual me hace pensar, no ha aparecido Circe en el tráiler. A ver, se han guardado muchas cosas en el tintero, pero estoy sospechando de que tal vez no veamos a Circe en esta película. Van a tener que cortar cosas de la Odisea, porque si no, quedaría una peli de 5 horas. Que ojo, él hace 3 horas de película tranquilamente, pero ya 5, incluso para Nolan, es pasarse. Calypso es una ninfa que va a tener 7 años retenido a Odiseo en su isla, y ahí Odiseo... Vamos a tener en cuenta que el tema de la infidelidad en la antigua Grecia no se entiende de la misma forma que en la actualidad. Pero podemos considerar que sí, Odiseo es infiel a Penélope, aunque la tiene en su mente durante todo este tiempo. Y pasamos a una Penélope que está llorando y abrazando la cara de Odiseo. Que, a ver, eso es antes de que Odiseo se vaya a la guerra de Troya, que va a durar 10 años. Tened en cuenta de que el viaje de Odiseo, desde la vuelta y la ida a Ítaca, son 20 años. 10 años en la guerra de Troya. Se ven escenas aquí de la guerra de Troya. Ahora vamos a hablar de ello. Vamos a ir un poco por orden. Y luego otros 10 años dando vueltas y vueltas, pero eso es por culpa de los dioses. Aquí los dioses se han cabreado de forma muy excesiva con Odiseo. Aunque también Odiseo se pasa. Pero bueno, eso es otra cuestión. Luego vemos de que pasamos a un plano en el que vemos a Telemaco en un barco. Solo puede corresponder al viaje que va a hacer este chico para buscar respuestas sobre su padre. No tipo, vamos a buscar a mi padre que está vivo, sino confirmar si está muerto o está vivo para poder ver cómo proceder con el tema de los pretendientes en su casa, que ahí vemos la escena de un mogollón de gente, todos hombres, comiendo, bebiendo. Todos esos buscan la mano de Penélope para convertirse en el futuro rey de Ítaca, casarse con Penélope. Evidentemente, no todos ahí van a estar por Penélope en sí. Ahora hablaré con más detalle, pero ese es el problema que Telemaco tiene que solucionar, y para ello va a hablar con 2 hombres. Uno creo que se llama Van Nestor, os pongo aquí el nombre en pantalla, no me acuerdo el nombre, pero el otro es el rey Menelao, que sale también aquí en este trailer. Aquí os pongo la imagen de Menelao. Y bueno, pasamos ahora al caballo de Troya, que es decir, de que esta emblemática imagen que ha sido protagonista de varias películas, entre ellas la de Troya, es decir que en cuanto a diseño no me gusta. No me gusta este caballo. A ver, no me malinterpretéis, se ve muy chulo y seguro que es una imagen bastante impactante el interior del caballo, que eso sí se veía en el teaser, las cosas como son. Pero tened en cuenta de que en la propia Odisea y la Ilíada se hace mención de que el caballo se hizo con prisas para hacer un culto a la diosa Atenea para tener una buena travesía. Este caballo parece la obra de un escultor, no es por nada. Pero aquí lo gracioso es que en la propia Odisea el caballo solo es una mención de un recuerdo de la princesa Helena, lo cual me parece bastante curioso, las cosas como son. Pero bueno, de la guerra de Troya se ven alguna que otra imagen. El caballo, cómo sale gente del caballo, las puertas abriéndose, porque claro, la cuestión de la estrategia del caballo de Troya es: metes a la gente en la ciudad, luego estos salen cuando todos están dormidos, abren las puertas, saqueo, incendios, robos, toda la bestia. Y la verdad es que aquí los saqueos griegos se van a volver completamente locos. Vale. Pasamos a otra imagen. Odiseo con barba. Esto hace alusión a la isla Ogygia. Pero estoy viendo un poco cuál es el siguiente frame, que me hace ver un poco el primer cambio que creo que va a haber. A lo mejor me equivoco, esto es una teoría mía, y sería un cambio muy significativo. Vemos aquí a Odiseo caminando en una playa. Luego vemos más adelante en el tráiler de que está ahí Calypso, que le dice las cosas de tienes que manejar tu propio destino y cosas por el estilo. Lo cual, en la película van a omitir la relación que tendrán Calypso y Odiseo para que Odiseo parezca más fiel a su mujer. De Hollywood
me lo creo. Pero lo que quiero aquí resaltar es que en imágenes promocionales que se vieron inicialmente, cuando nos presentaron a Zendaya como la diosa Atenea, vemos que es la misma playa. Lo cual aquí me hace entender dos posibles teorías. Teoría número 1. Vamos a suponer de que aquí no va a haber delirios de Odiseo, de que se imaginan los dioses se van a ver tal cual. Vale. Se van a omitir una parte de la Odisea en la que Odiseo llega a la isla de los Feacios y le cuenta toda la historia de cómo fue a Troya, cómo cameló a los dioses. Me lo creo. Y además, también hay un cambio muy significativo, si es lo que yo creo, y es básicamente de que Atenea nunca fue a buscar a Odiseo en la isla de Oficia. Ahí básicamente fue Hermes quien le dijo a Calipso: oye, deja salir aquí al chico, ya lleva 7 años, tiene que volver a su casa. Sí, es un cambio muy significativo, se comería una parte importante, pero también podría entender si hace ese cambio Nolan, porque lo que yo digo, yo creo que va a ser una peli muy larga, pero tienen que simplificar, por narices. Aunque se daría un poco de pena, porque es uno de los pocos momentos antes de Ítaca en el que Odiseo puede decir: ay, podré respirar tranquilo. Y siguiendo un poco con imágenes en el trailer, nos vemos un plano del palacio de Ítaca. Aquí nada nuevo, aquí es donde viven Penélope, interpretada por una Anne Hathaway. Anne Hathaway es una buena actriz, mires por donde lo mires. Telémaco, interpretado por Tom Holland, que, a ver, dependiendo de la película, brilla mejor o brilla peor. A mí no me disgusta Tom Holland, las cosas como son. Pero claro, durante 20 años han tenido que aguantar la ausencia de Odiseo, pero alrededor de los últimos 5 años han tenido que aguantar a un grupo de chupópteros pretendientes ocupas liderados por Antino, plano de Antino, Robert Pattinson, que, Dios mío, me ha caído como una patada en el estómago. Pattinson, eres un genio, porque este personaje en la Odisea es el líder de los pretendientes a la mano de Penélope. Evidentemente, él quiere ser el que gane la mano de la reina de Ítaca para poder ser rey de Ítaca, pero daros cuenta de que aquí Pattinson ha retratado bastante bien, sus claras intenciones de casarse con Penélope, diciéndole: este reino, bueno, esta casa necesita un amo, y diciéndole que no va a volver, chica. Ahora hablaré de los elementos que se ve de Penélope, pero también la escena en la que le dice a Telémaco: añoras a un padre que no has conocido como un bastardo llorón. Daros cuenta de que pretende acabar con Telémaco porque es una amenaza para sus planes ambiciosos de quedarse con la madre y con Ítaca. Daros cuenta de que ya se ven imágenes de: primero, quiero acabar con todos sus hombres. Yo apostaría de que es Telémaco, aunque no descartaría que fuera Odiseo por una imagen que se ve más adelante. Pero también vemos de que saca ahí un arma. Va a acabar con Telémaco, o sea, va a intentar acabar con Telémaco. El Odiseo es lo que hace precisamente cuando ve de que vaya a buscar respuestas y no se quiere arriesgar a que de repente encuentre a su padre y recuperen el trono. Si es que Antino se confió demasiado, pero no era tan tonto. Y bueno, me quiero quedar con dos imágenes que se ven aquí de Penélope. Una estelar y la otra en la que se abren las puertas y tiene un arco en la mano. Vamos con la primera. Daos cuenta de que en la Odisea, Penélope intenta un poco quitarse de encima a los pretendientes, pero claro, no los puede decir fuera de mi casa. No es apropiado. Además, tienen aquí en la antigua Grecia la costumbre de ser hospitalarios con los invitados, ser buenos anfitriones, lo tienen como una ley muy sagrada, así que estaba ahí un poco entre la espada y la pared. Vale, un truco que hizo fue: tenía que hacer un sudario un poco en honor a Laertes, básicamente, que era el padre de Odiseo, un poco la ausencia de Odiseo, pero claro, ella hacía el celar y por la noche deshacía todo lo que había hecho durante el día. Lo cual, esa estrategia le duró unos 3 años hasta que las esclavas, las que habían decidido ir por el lado de los pretendientes, la delataron. Lo cual, traicioneros hasta decir basta. Vale, y luego tenemos la escena del arco. Vale. Esto corresponde ya prácticamente al final de la Odisea, o sea, va a ser el final de la película prácticamente, en el que vemos de que
y dice, venga, vale, ¿queréis una prueba? Tomad una prueba. Coged la flecha, tensadla lo suficiente y pasad la flecha entre varias hachas, o sea, los agujeros de un hacha. Lo cual, el único que había logrado tal proeza con ese arco es Odiseo. Esa escena, por favor, no la nazla. Es muy, muy chula. Espero que lo hagan bastante bien. Vale. Y bueno, una de las pruebas ineludibles de que en esta película va a haber mitología griega es este tipo de Polifemo. Sale Polifemo. Sale el cíclope. Tal cual. Por favor, Nolan, como esto sea una alucinación de Odiseo porque lleva muchos años de viaje, es que, vamos, creo que más de uno te asesina. Es una metáfora, no me lo tengáis tan en cuenta, pero me cabreo bastante. Bueno, Polifemo es uno de los hijos del dios Poseidón. No es precisamente un santito porque cada vez que aparecían ovejas o aparecían personas, se los comía. Odiseo, para salvar su vida y la de sus tripulantes, básicamente hizo una estratagema en el que primero le hizo creer que su nombre es Nadie. O sea, Nadie. Literalmente le dijo, me llamo Nadie. Y claro, prometió no hacerle daño a nadie. ¿Ves un poco la estratagema? La verdad es que Odiseo muchas veces es bastante inteligente. Las cosas como son. Y claro, por culpa de esa estratagema y porque dejó a Polifemo ciego, Poseidón dijo, nunca vas a llegar a Ítaca, te voy a desgraciar la vida. De hecho, de todos los dioses del Olimpo, Poseidón es el que estaría más cabreado con Odiseo. ¿Exagerado? A ver, un poquito sí. Llegó un punto en el que ya fue excesivamente exagerado, sobre todo teniendo en cuenta cómo son los dioses del Olimpo. Vale. Luego hay otro frame en el que la primera vez que lo vi pensé que era uno de los reyes que visitaría básicamente para ver dónde estaba su padre, pero un repaso al reparto y fijándome mejor de quién es la cara del actor, este no es un rey, es uno de los más fieles súbditos de Odiseo, que se llamaría Eumeo. Eumeo es un criador de cerdos ciego que ya ha llegado a estar ciego y siempre le fue fiel a Odiseo. De hecho, es quien va a coger primero a Odiseo y va a ser uno de los que va a ayudarle a recuperar el trono. Ahí vemos la imagen de ¿vas a acabar con todos? O algo por el estilo, y que luego dice no, ¿vas con venganza? Y luego Odiseo dice voy con todo. Y luego después aparece la imagen de Odiseo con un batallón yendo para adelante. Ahí sí que no tengo ni idea, porque parece que va a la batalla, pero salvo por la parte de Troya, ahí yo creo que Nolan va a hacer un poco de licencia poética, Hablando de esa escena en cuestión, creo, porque hay un par de escenas más en el que vemos un sitio más oscuro, más lúgubre. Aquí tengo dos teorías. Si respetan el tema de Circe, si Circe va a aparecer en la película, podría ser la isla de Ea. Pero, si no lo hacen, y aún así pienso que a lo mejor es el propio inframundo. Porque después de lo de Circe, Odiseo va a pasar por el inframundo en el que va a ver a Aquiles, a Agamenón, a unos cuantos soldados de Troya, además de a su madre que ya habrá fallecido. Hombre, 20 años da tiempo para que se te fallezcan la mitad de tus seres queridos. Y además, hablando de fallecidos, ¿viste a un perro, verdad? ¿Viste a un perro en el trailer? No va a respetar al perro. Por eso tengo fe de que este hombre a lo mejor va a ser una buena adaptación de la Odisea. Porque a ver, Odiseo tenía un perro, dejó un cachorrito llamado Argos. Evidentemente, cuando llega de nuevo a Ítaca, el perro sigue vivo. 20 años duró el perro mínimo. Y ya estaba muy viejito. Fue el único de todos que reconoció a Odiseo a la legua antes de fallecer. Más de uno vamos a llorar con esa escena. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vale. Aquí, viendo un poco qué frames me queda por analizar. Bueno, hay varias escenas de temporal. Seguro que todas corresponden a la parte en la que Zeus va a intervenir y decir ¿te has pasado con el tema de cogerle las ofrendas a ellos? Te lanzo un rayo. Pero vamos con otra que casi se me pasa desapercibido si no fuera porque
decidí ver con calma el trailer y es a Odiseo gritando, que parece que hasta está llorando, atado a un poste. Otra prueba de que van a respetar el tema mitológico. Es imposible que eso lo hagan de forma realista, porque en uno de los puntos de la travesía, Odiseo y su tripulación pasarían por una isla de sirenas. Aquí las sirenas son bastante peligrosas porque con su canto atraen a los incautos y los acaban ahogando. Odiseo, para poder pasar por esta parte sin sufrir ninguna baja, les dice a todos: taparos los oídos con cera, pero a mí atadme con un poste. Claro, si te pones a pensarlo, si Odiseo deja de gritar y de querer deshacerse de las cuerdas, es que entonces han pasado por la influencia de las sirenas. Ahí vamos a ver un poco en Odiseo su parte astuta, su parte de consigo salir de las situaciones con ingenio, no con sangre divina, lo cual lo hace un personaje interesante. No es bueno, pero tampoco es terrible. No es el peor héroe de la mitología griega. De hecho, creo que es uno de los mejores en temas de percepción actual. Pero bueno, que me enrollo como una persiana. Vamos a ver, porque aquí tengo un poco enumerados los pelis que quiero... Hay una que es imposible también, porque ahí vemos la escena del remolino de agua y después a varios tripulantes en el barco, y si paras en un frame adecuado ves patas de un monstruo. Estos corresponden a los monstruos de Caribdis y Escila. Caribdis sería el remolino y la Escila sería el monstruo. A ver, aquí básicamente Odiseo tiene que pasar por un punto en el que tiene que escoger entre un mal o un mal menor. Sacrificarlos a todos arriesgándose a pasar por el remolino de agua, o sacrificar a 6 de sus tripulantes pero pasarían de largo. Odiseo escogería la parte de la Escila, pero no le diría a su tripulación: oye, que tengo que sacrificar a 6 hombres, lo cual esta es la parte en la que a lo mejor van a cuestionar a Odiseo, y creo que Nolan lo va a respetar. Tiene pinta de que lo va a respetar. Y la última escena que vemos en el tráiler es a uno de los soldados. Tiene pinta de que es Odiseo decapitando una estatua. Es una deidad, eso lo tengo muy claro. Alguien, ¿qué deidad? Eso sí que no lo tengo del todo claro. Evidentemente, si decapita una estatua, esto es Troya. De noche, incendio, revuelta, decapitando, es Troya. Daros cuenta de que, claro, 10 años ahí guerreando, que ya llegaron a un punto en el que ya no sabían cómo atravesar los muros, y que de repente tengan la victoria entre sus manos, se volvieran locos, frenéticos. Esta parte va a ser bastante infartante, no es para nada. En cualquier caso, por cosas como esta, la escena del Cíclope, el de la Caribdis, Calipso, el tema de dioses, quiero ver cómo lo maneja, porque esto va a estar interesante. Lo de Penélope, Antino, me da a entender de que si bien Nolan se va a tomar sus licencias, porque creo que sí va a hacer cambios significativos, con el tema vestuario hace lo que le da la gana, creo que sí va a respetar bastante. ¡Un momento! Hablando de vestuario, hay una escena en la que se ven unos gigantes que yo digo: ¿perdona? ¿Qué armaduras son esas? Es que de repente aquí hay viajeros en el tiempo. Porque claro, Odiseo va a pasar por un par de islas en las que va a saquear. En una sería la tribu de los Cicones, que hizo un buen botín, pero se quedó demasiado tiempo y al final los refuerzos de los Cicones acabaron con la tripulación de Odiseo, o sea, con lo que habían robado. Y luego hay otra isla que sería la de los lotófagos, que los comedores de loto. Si comes una flor de loto, no querrás irte jamás de esa isla. Yo me la jugaría que son los Cicones, no es por nada, pero esas armaduras ya nos chocó bastante la armadura de Agamenón como para que ahora... ¿Era Agamenón o era Menelao? Ahora no me acuerdo de la armadura tipo Batman, las cosas como son, pero estas armaduras digo... Vale, Nolan, sabemos que en temas de vestuarios vas a hacer lo que te dé la gana, como ha hecho Hollywood desde siempre, pero chico, algunos lo disimulan un poco mejor que tú. Pero en cualquier caso, tengo ganas de ver la Odisea ahora incluso más que antes, y eso que ya tenía bastantes ganas. No me espero una adaptación fiel, aunque a lo mejor sí va a ser más fiel de lo
lo que ya mucha gente había dicho a simple vista, las cosas como son. Pero en cualquier caso, cuando se trata de mitología griega, cuando se trata de la Odisea, hay que dar la oportunidad, sí o sí. Bueno, y eso es todo lo que puedo decir acerca del análisis mitológico del tráiler de la Odisea. Hombre, la verdad es que me gusta hacer análisis mitológicos de más cosas, aparte de destripando la historia, las cosas como son. De hecho, ya os digo desde ya de que he preparado un análisis mitológico de otra canción, pero no de Destripando la Historia, sino de uno completamente distinto. De hecho, se me ha sugerido aquí en el canal y yo digo, oye, me parece interesante, lo suficiente como para hacer el vídeo, las cosas como son. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. ¿Queréis ver la Odisea? ¿No queréis ver la Odisea? ¿Esperáis algo fiel? ¿Algo no fiel? Yo me inclinaría por un 70% fiel, 30% no fiel. Hablamos de Nolan, se va a tomar sus licencias, pero puede ser algo bastante bueno, las cosas como son. Si es que lo que yo te digo, te da una maravilla, como Oppenheimer, como Dunkerque, y luego te da algo como Tenet. No la van a los extremos, desde siempre. Pero en fin, sin más dilación, nos vemos en un próximo vídeo. Casi me se me traba, nos vemos en un próximo.